Yo creo que el secreto de Inédit es que apareció en el momento idóneo la idea correcta, ¿no? Era un momento muy puntual por caldo de cultivo de la ciudad, porque en un panorama ya que ya había festivales, había conciertos, había cine, había mucha escena cultural, de repente el formato del documental musical no se estaba trabajando, era una idea aún poco explorada en aquel momento, ahora está muy trillada, ¿no? Pero en aquel momento no lo era. Y esa coyuntura, esa combinación, simplemente funcionó. A veces las cosas ocurren así. I wonder if you could help me. I was trying to find the house that Elvis Presley lived in. Ain't had no house over here. You remember the great Chuck D line? Elvis was a hero to most, but he never meant to me. Straight up racist, that sucker was simple and plain. Mother him and John Wayne. El aparecer en el momento idóneo no fue solo a nivel ciudad, sino que a nivel de formato, ver la evolución del documental musical en los últimos 15 años, ver el desarrollo del audiovisual, ver cómo el formato de la música ha cambiado y en el que ya solo la música no es suficiente, sino que todo lo que la rodea ha ganado todo ese protagonismo y sobre todo hacia el audiovisual, pues ha acompañado, ¿no?, aquella idea seminal de hace 15 años de aparecer pues justo en el momento y hacerlo medianamente bien como para que el público te acompañe, ¿no? Que ese era el otro reto, ¿no? Que si te equivocabas, pues nos hubiéramos quedado con 2 ediciones. This is a time in your life when you really need to scream and yell and cry and all of those things. It's a release, and we have so much energy that we hold on to. Get rid of it. Have a ball. And you feel so good. Si la música es un reflejo de una sociedad, la música te ayuda a explicar la historia, la sociedad, la cultura que la ha generado. Y por tanto, ya no se trata solo de disfrutar de la música, sino de entender la música. Y creo que en esa mirada, en esa complicidad, es donde se genera esa mirada única, o si no única, bastante exclusiva de Inédit, que genera una programación artística con una personalidad muy marcada que nos hace diferentes de muchos otros eventos. Cada vez más gente, más productoras, más directores o directoras noveles o no tan noveles, ¿no? Utilizan el Inédit como una estrategia clave dentro de su lanzamiento, ¿no? Creo que el documental musical en los últimos años ha crecido mucho y creo que hemos contribuido en una parte, lo cual era misión, ¿no?, que teníamos como festival, era un objetivo principal, lo cual nos satisface mucho pues, el recibir esta llamada en junio de alguien que te dice: oye, dime qué te parece la película, porque según lo que tú me digas, ya paro o dejo de hacerla, o si realmente vamos a estrenar Inédit, voy contigo, ¿no? Con lo cual hemos conseguido visibilizar un género, motivar a que se produzca, porque por fin hay ventanas, y ahora digamos que el gran reto es que no se quede aquí, ¿no? El intentar que el salto a posteriori a televisiones o a otros tipos de distribución, pues estas producciones locales lo consigan, ¿no? Porque si no, nos podemos acabar convirtiendo en bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Tengo el Inédit, pero ¿qué pasa después?, ¿no? Entonces creo que una vez hemos conseguido esta etapa, ahora hay que ir al qué pasa después.